Trajeron unos niños a la presencia de Jesucristo para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron a los niños, pero Jesucristo dijo: dejen que los niños se acerquen y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como niños. Y después de haberle impuesto las manos, se fue de allí. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versos 13 al 15. Los niños son una riqueza para la humanidad. Notas amables a la palabra de Dios, sábado 17 de agosto, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite recordar hoy a la santa de este día, Santa Beatriz de Silva, difusora de la devoción a la Virgen Inmaculada, fundadora de una orden religiosa que se llama la Inmaculada Concepción, o conocida como las Hermanas Concepcionistas. Santa Beatriz de Silva está ubicada en Portugal. En el siglo XV se consagró a la oración, a la vida contemplativa, a la devoción a María Inmaculada. Nació en el año 1426 en Ceuta, una ciudad ubicada en el norte de África, de cara al Mediterráneo, bajo el dominio de la corona portuguesa en ese siglo XV. Santa Beatriz le dio mucha importancia a la formación en la fe, al sacrificio, a la contemplación, a hacerle tanto bien a los demás. Uno de los hermanos de ella, Juan, en portugués Joao, tomaría el hábito de San Francisco de Asís, tomando como nombre Amadeo. Es un hermano de Santa Beatriz que impulsó la reforma de la orden en tierra italiana. Ahí tenemos una mujer maravillosa de la contemplación, del servicio a la comunidad, de hacer tanto bien en la iglesia. Santa Beatriz de Silva. Los niños son una riqueza para la humanidad. Y son una riqueza porque Jesús también los propone como ejemplo para el reino de Dios. El punto central de la predicación de Jesucristo fue el reino de Dios. Ese es el punto fundamental. El reino de Dios es el nuevo estado de vida que propone el Salvador del mundo para que una sociedad se organice, se articule según las reglas del reino de Dios. Una de esas reglas del reino de Dios es que aprendamos a ser personas humildes y sencillas de corazón como los niños. El reino de Dios será de aquellos que sean como niños, dice Jesús de Nazaret. Vamos a las máximas para el día de hoy, los aforismos diarios. El primero, hablando de la inocencia de un niño, de la sencillez. Son como los dos temas en la niñez así bien interesantes. La primera máxima: pase lo que pase, nunca pierdas la inocencia como ser humano, la limpieza de corazón. Segunda máxima: quien es inocente siempre estará libre de culpa. El que se conserva, el que tiene limpieza de corazón, limpieza del alma, limpieza de la conciencia, siempre estará libre de culpa. La esencia religiosa, ¿cuál debe ser? La sencillez y la inocencia. Es la esencia de una religión, la sencillez y la inocencia. La fe, esta es del Papa Francisco. La fe se vive con inocencia y apertura de corazón, como lo hacen los niños.
la inocencia y la sencillez, para proponer el tema en la Santa Biblia del Reino de Dios, en ese capítulo 19 del Evangelio según San Mateo, el Reino de Dios analizado desde la identidad, el ser, la ternura, la inocencia, los deseos de conocer mucho sobre la vida en los niños. De acuerdo a los hermeneutas de la Biblia, el reino es la gran promesa de Dios ante la historia de la humanidad. Dios comunica el deseo de organizar una sociedad con una impronta que se llama reino. Por ejemplo, le pide a Moisés que reúna al pueblo de Israel y les comunique ese gran deseo. Moisés reúne a los israelitas y les dice: si ustedes respetan la alianza, los tendré como mi propio pueblo. La alianza es la clave. Los tendré como un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Capítulo 19 del libro del Éxodo. Nos queda la idea que es Dios el que gobierna y está pendiente para corregir cualquier negligencia en contra del reino. Pues bueno, uno sabe que el reino de Dios es amor, es paz, es justicia, es inocencia, es sencillez, es caridad, es misericordia. Entonces, cualquier negligencia contra el reino es necedad del ser humano. El Salmo 9 de la Santa Biblia expresa muy bien por qué Dios establece un trono, gobierna la tierra y la gobierna con rectitud. Los profetas insisten en que Dios es el Rey Supremo y solo Él gobierna todos los reyes. Yahvé es el Dios de los ejércitos, Él es el Dios de Israel, Él es el organizador del reino. Isaías capítulo 37. San Juan Bautista, por ejemplo, es un excelente comunicador de lo que implica el reino de Dios. Por ejemplo, Juan, quien por su fidelidad pudo indicarle al pueblo de Dios quién era el Mesías. A él lo mandaron con esa misión, ser precursor, y lo hizo perfecto. Fue fiel, fue sencillo, fue humilde, se sacrificó, vivió una religión como la estamos hablando en este momento. Y le dijo a los judíos: este es el Cordero de Dios. Capítulo 1 del Evangelio de Juan. San Agustín de Hipona, un excelente santo en nuestra Iglesia Católica, obispo y doctor en la Iglesia, advertía que el reino de Dios es novedoso. Es decir, no se puede decir que el nuevo no entra en el antiguo. Es novedoso. No hay que poner como el nuevo, el antiguo, es mejor el antiguo, el nuevo, no. San Agustín pide que no hagamos eso. No se puede decir que el nuevo no entra en el antiguo. El santo decía, oigan la frase del santo para los que les gusta el latín, lengua de la Iglesia Católica. El santo decía: novum invetere latet, vetus in novo patet. Novum invetere latet, vetus in novo patet. Eso significa: el nuevo está escondido en el Antiguo Testamento, pero el antiguo revela el significado del nuevo. Esa es una definición de Biblia excelente de parte de San Agustín de Hipona. Jesucristo inicia la misión del reino de su Padre Celestial y la propuesta es que cada persona se convierta. Para vivir en ese reino se necesita decirle a Dios: sí, me equivoqué y quiero volver a empezar. Me arrepiento, quiero volver a organizar mi vida. Eso es el reino de Dios. Cada persona escucha la palabra, entiende la palabra, vive de acuerdo a la palabra. Se puede concluir que la misión es hacer lo que dijo e hizo Jesús de Nazaret. Evangelio de San Mateo, capítulo 28. Y termino con la idea excelente del Papa Francisco. El Papa Francisco explica que los niños son el mejor ejemplo en el reino de Dios. Son la riqueza de la humanidad
Para la iglesia, los niños es el mayor ejemplo que tenemos para vivir una religión desde la humildad, desde la sencillez y la inocencia de corazón. Pase lo que pase, nunca pierdas la inocencia. La fe se vive con inocencia y apertura de corazón como los niños. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.